La felicidad comienza con el agradecimiento. Lo que está en tu mente está en tus manos. Toma conciencia del aquí y el ahora. Ansiedad es exceso de futuro y depresión es exceso de pasado. Cree en ti, confía en tu potencial. Declara al universo lo que quieres y él te lo dará. No tienes que saber cómo hacerlo, solo necesitas tener claro lo que quieres. No hay afuera, todo está dentro de ti. Tu actitud, no la circunstancia, es lo que determina cómo sentirte. Hola, soy Héctor Dunn de Psicología Cínica. Estaba aquí entre la felicidad y la prosperidad y quise presentarles esta reflexión a ustedes acerca del coaching y sus alcances. Psicología Cínica. Como Antístenes de Atenas, fundador de la escuela cínica, somos metoicos, es decir, extranjeros o que cambiaron de casa. Somos cínicos, pues similares al perro, descarados, desvergonzados, impúdicos, no tanto, pero sí procaces. Y además somos psicólogos. Héctor Dunn, venezolano en Chile, y Laura García Labrador, venezolana en México, producimos este espacio de reflexión para poner de relieve y potenciar la difusión de los avances de la psicología científica basada en evidencia. ¿Qué estamos haciendo los psicólogos por y para el mundo? ¿Qué significan realmente todas esas cosas de las que todos hablan y creen saber? ¿Cuál es el alcance de los tratamientos terapéuticos? Podcast, conferencias, formación, eventos, viajes. Quien conoce el nombre, conoce la cosa. Antístenes de Atenas. Como todo ser humano, más allá de ser profesional de la psicología, estoy en búsqueda del significado de la vida y alcanzar sentimientos de autoeficiencia y autorrealización, lo cual me ha puesto en contacto últimamente con áreas de conocimiento a las que antes no me había acercado. Y ahora, además de ir conociéndolas, estoy aprendiendo a valorar, aceptar e incorporar, tanto en mi vida personal como en mi práctica profesional. Las frases mencionadas al principio se han vuelto más familiares para mí. Estoy en el trabajo de hacerlas parte natural de mi nuevo estilo de vivir y no pretendo detenerlo aquí. Estoy poniéndome en contacto con maestros para aprender más y hacerme más diestro en vivir con esta filosofía. No obstante, como psicólogo no pierdo la tendencia a la crítica y esa necesidad arrogante de procurar la fantaseada objetividad. Aunque no practico la psicología experimental, mis esquemas de análisis o cristal para ver la realidad están muy permeados por el pensamiento de la investigación de laboratorio, en primer lugar, y por la psicopatología en segunda instancia. Tomando un poco de distancia de mis circunstancias personales, he estado reflexionando acerca del rango de utilidad práctica del coaching y de las filosofías que propugnan aprender a vivir en el camino de la felicidad y la prosperidad. Lo primero que salta a la mente es la clásica dicotomía entre racionalismo y empirismo. Este último constituye la construcción de conocimiento basado en la experiencia, en la recolección de datos y la contrastación de las teorías o las hipótesis con los hechos. En cambio, el racionalismo parte de la premisa de que la verdad está en la mente. Se acepta como verdadero lo que concuerda con la razón, mas no necesariamente se verifica el conocimiento declarado con los hechos. Muchas veces, las razones, los conocimientos, las afirmaciones son resistentes a esa evidencia, ya que se asume que la realidad objetiva, entre comillas, no existe, sino que toda realidad, todo hecho o todo dato está revestido de los preconceptos, prejuicios, lenguajes, sistemas de representación o interpretación con los cuales nosotros nos aproximamos a ellos. Con este marco de referencia, el coaching se ajusta más a una aproximación racionalista hacia la realidad, lo cual tiene sus pros y sus contras, sin que ello le quite el valor que contiene su cuerpo de conocimiento y sus practicantes. Al fin y al cabo, lo importante no es que sean verdaderos como lo exige la ciencia, sino que sean útiles para solucionar problemas prácticos como lo admite la tecnología. Las frases del principio, junto con todas las técnicas aplicadas a través del coaching, tienen su equivalente en la terapia cognitiva, en la que se aplican estrategias como la reestructuración de pensamientos distorsionados o irracionales para convertirlos en cogniciones adecuadas.
así como también en el uso de las autoinstrucciones para fortalecer el autogobierno de una persona en el proceso de construir cambios de hábitos y conductas funcionales o adaptativas. La terapia cognitivo-conductual parte del principio de que los pensamientos determinan las emociones y estas, a su vez, las conductas. Si una persona sostiene esquemas de pensamiento compuestos por creencias irracionales, usando el concepto de Albert Ellis de la terapia racional emotiva, entonces experimentará emociones perturbadoras que favorecerán la ejecución de conductas inadaptativas que la alejan del logro de sus metas y de la autorrealización. Por ende, cuando se transforman las creencias, las afirmaciones de una persona y en general sus algoritmos de pensamiento, se favorece la aparición de emociones más positivas y conductas más adaptativas consonas con el acceso a los escenarios de vida deseados. En estos puntos de conexión entre la terapia cognitivo-conductual y el coaching, la diferencia está en que la primera se desarrolla generalmente construyendo creencias racionales que responden a la idiosincrasia de la persona a la cual se ayuda. Se basa en la identificación de sus propias distorsiones y a partir de ahí se va confrontando y reestructurando hasta lograr cogniciones que son útiles para la situación especial de esa persona. En cambio, creo comprender que en el coaching se aplican principalmente lo que llamamos bits de información o cogniciones que son congruentes con ciertos preceptos universales de sabiduría ancestral. Es muy probable que al final el producto de ambas converja totalmente, solo que parecen actuar desde vías opuestas. La terapia cognitivo-conductual parte del individuo para transformar su pensamiento, mientras que el coaching parte de esquemas de pensamiento ya identificados como eficaces y se transmiten a la persona para que las acomode dentro de sus esquemas y finalmente los transforme. Si la sabiduría universal o ancestral ha permitido a la humanidad superar toda suerte de catástrofes naturales, económicas, sociales y políticas a lo largo de la historia, ha protegido del mal y ha hecho que la gente de bien se autoafirme y reafirme para superar las adversidades o transitarlas sin perder espacios de bienestar, alegría, felicidad y prosperidad, ¿quién puede decir algo en su contra? Si el coaching sirve como disciplina profesional para sistematizar y transmitir todo ese conocimiento para el bienestar de la humanidad, ¡wow! Vaya contribución que hace al mundo. Prosiguiendo con la perspectiva crítica, el riesgo que considero en todo esto es una aparente universalidad de preceptos o premisas fundamentales que se supone son verdad revelada y funcionan para todas las personas. Desde una perspectiva como psicólogo, el coaching y otras disciplinas cercanas entran en el marco del humanismo y el existencialismo, entre cuyos representantes más importantes están Carl Rogers, creador de la terapia centrada en el cliente, así como también Ethan Egan, quien desarrolló el modelo de ayuda basado en las relaciones interpersonales. En forma general, lo que proponen estos abordajes terapéuticos fue, en un principio, abrir un espacio para la atención a las necesidades de las personas sin patología, pero que por alguna razón presentaban dificultades en su adaptación, en su motivación, sentimientos de satisfacción y autorrealización. ¿Quiénes fueron las primeras personas en recibir la clase de ayuda propuesta desde la perspectiva humanista y existencial? Los estudiantes universitarios de Estados Unidos de la década de 1960. Hasta ese momento, el desarrollo de la psicología había estado enfocado en la atención a la patología psiquiátrica, es decir, a la enfermedad mental, o a las investigaciones de laboratorio respecto al aprendizaje y la percepción, o el estudio del inconsciente. La psicología humanista y existencial vino a romper varios esquemas. Primero, lo dicho, atender las personas sanas mediante una aproximación de salud y no de enfermedad, en una relación de iguales, con base en un proceso de autoconocimiento, aprendizaje de habilidades y desarrollo de la autonomía para saber ser, vivir y convivir. Luego, desechar los determinismos que atan los problemas presentes en traumas del pasado y enfocarse en manejar el aquí y ahora para avanzar hacia mejores estados y escenarios de vida en forma autoconducida y consciente. Se empezó a hablar de consideración positiva de la persona, ya no de un paciente clínicamente hablando, sino un cliente, entre comillas, en el sentido de alguien que recibe una asesoría profesional como quien acude a un abogado o a un contador.
Recordemos que debido a las implicaciones que esta palabra tiene en castellano, idioma que usa el mismo término para lo que en inglés puede ser client o customer, hay quienes prefieren aplicar el vocablo consultante. Asimismo, se acuñaron actitudes nuevas desde la posición del terapeuta, tales como genuinidad, aceptación incondicional, autoridad, entre otros. Otras revoluciones de esa nueva psicología nacida en las universidades norteamericanas de los 60 radicaron en hacer al consultante partícipe del proceso terapéutico, ente activo que aprende habilidades nuevas y las pone en práctica, al principio con guía y supervisión, luego con feedback de desempeño y de logro, y con acompañamiento no solo instructivo, sino también empático, afectivo, cercano y paciente. De la terapia se pasó a un proceso educativo, constituido fundamentalmente por el modelaje de destrezas para dar paso a la autonomía, a la capacidad para afrontar las demandas de la vida por cuenta propia. Por lo tanto, ahora el proceso era finito, adquiría un término o cierre en el corto a mediano plazo y desechaba la dependencia con el terapeuta. Ahora bien, indudablemente todo esto viene revestido de un gran valor, un avance en la tecnología social humana que al día de hoy muchos podemos aprovechar. Sin embargo, debemos tener muy presente que toda estrategia tiene su alcance, su rango de aplicación efectiva. Es muy importante que todos los profesionales involucrados en estas tecnologías de ayuda sepamos identificar los límites en los cuales una persona, un consultante, debe ser derivado a una atención clínica. ¿Cómo saberlo? Primero, hay que estar muy atento y observar con qué rapidez una persona mejora sus estados o escenarios de vida tras la aplicación de las estrategias de coaching, así como la facilidad que tiene la persona para comprenderlas, apropiarse de ellas y ponerlas en práctica en forma autónoma. En la clínica he encontrado personas que, aún conociendo ya los principios básicos de lo que pueden hacer para manejar estados perturbadores o incrementar su nivel global de funcionamiento basado en la ejecución de nuevas conductas, a veces no tienen la energía para hacerlo o mantienen un estado mental de confusión que no les permite discernir que tienen los recursos ahí al alcance de su mano. Cuando esto se identifica durante el proceso de ayuda, es momento de profundizar la evaluación y establecer si estamos frente a un problema clínico o patología que, la mayor parte de las ocasiones, está vinculado también a problemas constitucionales, es decir, de naturaleza biológica o psicofisiológica. No necesariamente haya que recurrir a la medicación, pero sí es una responsabilidad profesional activar las redes de apoyo interdisciplinario y determinar con qué otros abordajes deben incluirse en la intervención que se está desarrollando. Pensemos especialmente en los casos de personas, por ejemplo, con trastornos del estado de ánimo, como el trastorno afectivo bipolar, el trastorno depresivo mayor, la ciclotimia, la distimia, o trastornos de ansiedad como la agorafobia o el ataque de pánico y otras fobias específicas. Incluso ciertos trastornos de la personalidad que pasan inadvertidos como personas funcionales y solo un psicólogo o un psiquiatra con las técnicas de exploración adecuadas y el conocimiento cabal de la psicopatología puede identificar. Personas con estas patologías difícilmente saldrán adelante o harán remisión solo con el coaching. Se los puedo asegurar, sin menoscabar el valor del coaching, este no es suficiente. Útil, sí, pero no suficiente. Nos puede proveer una actitud, un estilo de interacción, un buen marco de referencia para establecer una relación de ayuda con el consultante. Nos puede marcar una ruta, una visión de lo que queremos lograr, pero necesariamente el coaching deberá nutrirse de la participación de otros abordajes de la psicología clínica y la medicina psiquiátrica o neuropsiquiátrica, a veces endocrinológica, entre otras especialidades disponibles. Todo suma. Todo aporte es bienvenido, siempre y cuando manejemos en forma consciente y responsable las competencias, alcances, rangos de aplicación y efectividad de cada disciplina, sobre todo cuando se trata de la salud del ser humano. Lo que no ponemos en duda es la necesidad que muchos presentamos alguna vez en la vida de reconocer y aceptar ayuda, acompañamiento, guía, andamio. Eso es coaching. Al llegar a este punto me pregunto, ¿hay coaching clínico? Tal vez los que hacen clínica mejoraremos enormemente nuestra práctica y efectividad si adquirimos habilidades de coaching para trabajar con nuestros pacientes o consultantes.
Y esto trasciende a las profesiones también de la salud, como la psicología, la medicina. También se puede extender a la educación, al derecho, la contaduría, la arquitectura, todos. Esto fue Psicología Cínica con Héctor Dunn y Laura García Labrador. Síguenos en Instagram por @psicologiacínica.